¿Qué tal? El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 3.120 del Pear-Johnston estática, para el cual, como podemos ver, tenemos un eje, ¿sí? Tenemos un eje AD, tenemos dos poleas y básicamente tenemos un sistema de fuerzas. El ejercicio nos pide reemplace las fuerzas de las bandas mostradas por un sistema fuerza par equivalente en A, ¿ok? En A. Entonces, bien, comencemos. Primero vamos a tener el sistema, ¿ok? De fuerzas. Vamos a tener los datos para las posiciones de las poleas y del punto A. Tenemos los datos del radio, ¿ok? Ya vamos a explicar qué significa cada uno de los símbolos que tenemos acá. Expresamos los vectores de forma con sus vectores unitarios, ¿sí? Los cuales son I, J y K. Y para los radios de las poleas, por ahora vamos a mencionar que estarán en la dirección radial, ¿ok? ¿Qué podemos observar acá? Tenemos por este lado esta fuerza que tiene 20 grados respecto al eje Y, ¿sí? Es decir, esta fuerza tiene componentes. ¿Okay? Por aquí tenemos la fuerza de 215 newtons, que como podemos ver es totalmente paralela al eje Y, ¿sí? Solamente va a tener componentes en el eje Y. Y cada una de estas fuerzas también tendrá sus componentes, ¿ok? De igual forma, ya vamos a detallar más a profundidad cómo se van a descomponer estas fuerzas, ¿ok? De momento vamos a colocar aquí unos nombres, ¿sí? A esta fuerza de 145 la vamos a llamar FB1. La fuerza de 215 la vamos a llamar FB2. La fuerza de 155 en la polea C, ¿sí? La vamos a llamar FC1. Y la fuerza en la polea C también será FC2, ¿ok? Esto de forma que podamos tener un mejor orden. Tenemos acá los datos, el punto A está en el origen, como pueden ver. El punto B, primera polea, ¿sí? Este de acá sería el punto B y el punto C. ¿Qué sucede? Estos vectores que estamos viendo acá de la polea son los vectores que van a estar ubicados en los puntos de aplicación de la fuerza. ¿Ok? Esto va a ser muy importante. Pero bueno, de momento vamos a tener acá los vectores de fuerza, ¿sí? Con sus componentes. Como podemos ver acá, el primer vector FB1, ¿sí? Va a tener una componente en J, ¿sí? Componente en J negativa, va hacia abajo, y vamos a tener una componente en K positiva, ¿ok? Como podemos ver, la componente en K será el seno del ángulo, ¿sí? La vamos a calcular con el seno del ángulo, ya que es opuesta, ¿sí? La componente es opuesta al ángulo.
y la componente menos j la vamos a calcular con el coseno, ¿ok? Así que bueno, esto de acá lo tenemos aquí, negativa para el vector unitario j y positiva para el vector unitario k. Bien. Por otro lado, como ya mencionamos, la fuerza B2 solo tiene componente vertical y es negativa. La tenemos acá. Sí, estas fuerzas es directamente vertical y negativa en J, ¿ok? Menos J. Así que bien, de la misma manera, vamos ahora a verificar la fuerza en la polea C. ¿Sí? La polea que se encuentra a 0,45 metros del punto A. Esta fuerza, como pueden ver, tiene dos componentes. ¿Sí? Va a tener una negativa en K y también negativa en J. ¿Sí? Negativa en K y negativa en J, ¿ok? De igual forma, la negativa en J, ¿sí? La negativa en J se va a calcular con el seno del ángulo, ¿sí? Ya que es opuesta al ángulo, y la componente en K va a ser con el coseno del ángulo, ¿ok? Lo mismo para ambas. Y bueno, aquí lo tenemos ya definido. Así que bueno, básicamente nuestra primera pregunta es encontrar la fuerza resultante. Sencillamente, para calcular la fuerza resultante, vamos a sumar las fuerzas que están actuando sobre el sistema, ¿ok? Así que, ¿cómo la vamos a sumar? La vamos a sumar componente a componente. Todas las fuerzas, todas las componentes en J, ¿sí? Y aquí en J, me faltó esto también, todas las componentes en J y todas las componentes en K. Suma de vectores. Como podemos ver, en X, en Y, no tenemos componentes. No hay componentes en Y. ¿Okay? Por lo tanto, allí vamos a tener pura suma de 0. ¿Ok? Acá tenemos los cálculos para cada una de las componentes. Bien. Así que finalmente podemos expresar nuestro vector resultante, ¿sí? Que es parte de nuestra primera incógnita, ¿sí? Ya tenemos el vector resultante, ¿ok? Vector resultante. Comparamos con el resultado, ¿sí? Y coincidimos, ¿sí? Primera pregunta, bien demostrada. Ahora vamos con el cálculo del momento, ¿ok? Para calcular el momento necesitamos básicamente el vector
desde el punto en el que estamos calculando el momento hasta el punto en donde se aplica la fuerza. ¿Sí? Es decir, vamos a tener que conseguir todos estos vectores a donde se están aplicando las fuerzas, ¿ok? Así que bien, acá tenemos una vista de la polea, de la primera polea, ¿sí? Polea B, en donde básicamente tenemos el dato del ángulo, ¿ok? Nuestra primera fuerza, FB1, tiene un ángulo de 20 grados respecto a la vertical. ¿Sí? Así que bueno, básicamente nosotros definimos una línea que va a ir desde el punto B, ¿sí? Desde el punto B hasta el punto en el que está siendo aplicada la fuerza, ¿ok? Este punto de acá. Si la fuerza fuera totalmente vertical, como en este caso, ¿sí? Pudiéramos decir que el vector posición no tuviera componentes, es decir, solo tuviera componentes en z. Recordemos que esto de acá, esto de aquí es y, es decir, j, ¿sí? J. Y hacia acá tenemos el eje z, es decir, k. Entonces, bueno, aquí básicamente podemos ver que el vector posición del punto de aplicación de la fuerza tiene componentes. Donde la componente en z, ¿sí? Va a ser ¿qué? Va a ser r, el radio, por el coseno de 20. Y la componente en y va a ser r por el seno de 20. ¿Ok? Esto para la fuerza FB1. Y bueno, básicamente el radio sabemos que es 0,75. Y aquí tenemos el vector. Este es el vector desde A hasta B1. ¿Ok? Importante. Y el vector desde A hasta la aplicación de la fuerza B2 sería este de aquí. Este de acá sería directamente la componente en Z negativa, ¿ok? Esto sería aquí menos el 0,75 que ven ahí, ¿ok? Sin componentes en Y, solo en Z. Así que muy importante. Tenemos acá los dos vectores ya definidos y para ambas fuerzas, para FB1 y FB2. De igual forma, tenemos acá el cálculo para la polea C, la polea que está ubicada a 0,45 metros. ¿Sí? Esta polea tiene los 10 grados con respecto a la horizontal. De igual forma, coloquemos aquí los ejes. Vamos a tener el eje Y hacia arriba. Y el Z. Sí, Y y Z.
Entonces, bueno, de igual forma, acá, para el vector con FC1, vamos a tener la componente vertical, sería aquí, coseno de 10 grados positivo, y la componente en z sería menos seno de 10 grados. ¿Sí? Podemos ver es negativa esta componente, negativa, y la de y si es positiva. De igual forma, para FC2 vamos a tener acá una componente en z positiva, ¿sí? Más, si es con el seno del ángulo, pero para y es negativa, ¿ok? Para y es negativa. Menos seno de 10. Coseno. Menos coseno 10. ¿Ok? De igual forma lo podemos ver acá, si tenemos los dos vectores. Ya finalmente, teniendo los vectores de posición para cada una de las fuerzas, ¿sí? Vamos a tener el planteamiento de los 4 momentos. Vamos a tener acá los 4 momentos, ¿sí? Uno para cada fuerza, donde básicamente aplicamos el determinante, ¿ok? Calculamos un producto cruz. Ubicamos las componentes del vector y las componentes de la fuerza. Acá vamos a tener, bueno, aquí les dejo, aquí queda tanto el vector de posición como el vector de la fuerza. Y aquí cada una de las componentes desarrolladas paso a paso. ¿Sí? Componente para X, componente para y componente para Z. Aquí tenemos el primer momento. ¿Ok? Realizamos exactamente el mismo procedimiento para las otras fuerzas, el cual se va a detallar acá. Acá, bueno, este de aquí sería el cálculo más sencillo. Como ustedes pueden ver, la fuerza solo tiene componente en J, y además el vector posición para dicha fuerza tiene solamente componente en I, que es la posición de la polea, y en K, que es la otra componente del vector. Así que este es el más sencillo. De igual forma, aquí está calculado, ¿sí? Tenemos el vector de posición para FC1 también. Aquí tenemos el planteamiento de la matriz. Tenemos aquí los cálculos paso a paso para dicho momento. Por último, el momento producido por C2. De igual forma, cada componente paso a paso. Y bueno, finalmente vamos a tener la suma de los... Sumamos cada momento, ¿ok? Componente a componente. Aquí tenemos las 4 componentes del eje para el
la dirección en X, las 4 componentes en Y y las 4 componentes en Z. Así que bueno, finalmente obtenemos el resultado final, ¿sí? Que como podemos ver coincide completamente con los resultados del libro, ¿ok? Espero les haya gustado. Decidí realizar este video ya que vi varios videos sobre este ejercicio en donde se realizaba un cálculo no adecuado para los vectores posición desde el punto A hasta el punto de aplicación de las fuerzas. Así que bien, con estos diagramas seguramente les va a quedar todo bastante claro. Muchas gracias.